En el episodio anterior hablamos sobre los costos de mantenimiento de una vivienda en steel framing. Hoy estamos nuevamente con Fernando y quiero darle la bienvenida para hablar sobre un punto muy importante que está al inicio de todas nuestras obras, que son las fundaciones. Ese proceso inicial que está en todo proyecto de una vivienda. Exactamente. Fernando, muchas gracias por estar acá nuevamente, como siempre. Gracias por invitarme. Nuestros videos están andando por toda la red, nos están preguntando de todo y hoy día hemos llegado a un punto importante. Perfecto. Esa primera parte del proyecto, que es elegir una fundación. Lo primero que tenemos en la mente cuando pensamos en esta palabra es algo profundo, de cemento, hierro, concreto. ¿Es exactamente igual así en steel framing o varía completamente? Lo primero que hay que saber es qué tipo de vivienda vamos a colocar arriba de estos cimientos. Sí. Fundaciones, tendríamos que asociarlo como sinónimo de cimiento. Así es. Es muy importante saber en dónde vamos a apoyar esta casa que queremos que dure 50 años o más y que va a tener un costo interesante. ¿Para qué? Para que la vida útil, para que las patologías posteriores, para que una serie de factores no se vean perjudicados por no haber elegido un buen sistema de fundación, un buen sistema de cimiento. Así es. Con respecto a lo que vos me planteás, es verdad que uno se imagina empezar a cavar, empezar a llenar con hormigón. Es lo que se ve en las calles normalmente cuando ves una construcción, ¿no? Claro. Ves que alguien está cavando hacia abajo para después llenarlo. Exacto. Como un contrapeso de lo que le vamos a colocar hacia arriba. Y eso ya es un costo dentro de tu línea de proyecto, ¿no? Y en muchos casos importante. Exacto. Ni hablar si la zona es sísmica. Si estoy en una zona sísmica, debo elegir un método constructivo como el de steel framing, que es 8 veces más liviano en promedio que una construcción de albañilería tradicional de ladrillo. Bien. Esto tiene mucho que ver, el peso de la vivienda que vamos a colocar arriba de la fundación. Y en zona sísmica, porque esa vivienda va a tener un movimiento, va a estar sometida a un efecto dinámico que agrava la condición de que esa estructura sea pesada. Pero aunque no fuera zona sísmica, la carga que vamos a colocar sobre ese terreno puede generar hundimiento, puede generar desniveles diferenciales, se puede inclinar de un lado, puede generar fisuras en la fundación de la vivienda. Claro. O sea, una serie de efectos no deseados, una serie de efectos nocivos que de alguna u otra manera van a terminar perjudicando a la vivienda que hemos apoyado arriba de esta fundación. Y sobre todo cuando me comentas que el método de construcción de steel framing es mucho más liviano, pues no tiene sentido estar cavando hacia abajo, ¿cierto? Antes de comenzar el podcast de hoy, Fernando me hizo una ejemplificación que la vamos a hacer ahora mismo, creo yo, sí, porque me ayudó mucho a entender cómo funciona esto del contrapeso y cómo es que se agarran las estructuras. Claro. ¿Me puedes hacer el ejemplo de la mano que me hiciste? Exactamente. El concepto que se utiliza en las fundaciones, cada vez que yo hago un pozo y lo lleno con concreto, es que trabaje por resistencia, friccionando. Por ejemplo, si vos colocas tu mano acá, ahora, colocas tu mano ahí, si es muy poco lo que ingresa en el terreno, hace fuerza, se va a zafar fácilmente. Sí. Si el pozo es más hondo, ingreso más, y hay mayor resistencia, mayor superficie de resistencia, para salirse, ahora ofrece una mejor resistencia este tipo de fundaciones, funcionando como un pozo de fricción. Ese es un tipo de fundación. Ahora, normalmente eso se hace en cargas que son mucho más pesadas, ¿no? Como una vivienda en este caso, de construcción tradicional. Claro, se utiliza este tipo de fundaciones cuando la carga que le voy a colocar, la construcción que voy a colocar Exacto. arriba de la fundación es muy pesada, Exacto. es muy alta, Bien. también es otra variable, o hay que ver qué tipo de suelo tengo también. Eso quería comentarte. Sé que antes de determinar qué tipo de fundación vamos a utilizar, ya vamos a hablar de los diferentes tipos, hay que hacer un previo análisis del suelo, ¿cierto? Un estudio de suelo. Cuéntame un poco cómo funciona esto para las personas que queremos construir una vivienda y
¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de hacer este estudio de suelos? ¿Funciona exactamente igual como hablamos en los episodios pasados de hay que contratar a alguien que tenga ese background o esa experiencia, ¿no? Ese antecedente, ¿no? Exactamente. Probado de éxito, de que sí, efectivamente sabe cómo hacer un análisis de suelo y me puede brindar toda esa información? Sí, sí, totalmente. El tipo de fundación va a depender del tipo de suelo, del tipo de construcción que voy a colocar sobre ese suelo y de la carga que voy a colocar sobre ese suelo. ¿Cuánto pesa esta construcción? Ahí voy a poder elegir el tipo de fundación. Si yo tengo una casa muy liviana, pero el suelo es arenoso, es un suelo de arena, voy a tener que ver cómo resuelvo la fundación. Si tengo una carga muy pesada, pero el suelo es muy resistente, es muy buen suelo para tomar esa carga, puedo elegir otro tipo de fundación. Okay. O sea, en resumen, depende de la fundación y el tipo de fundación depende del tipo de suelo, fundamentalmente, la carga. Y de la carga, de cuánto pesa la casa que nosotros vamos a colocar arriba de ese suelo. Ahí elijo el tipo de fundación. Ok, entonces hasta el momento tenemos dos variables. La carga, la casa, la vivienda, propiamente dicho. Y luego tenemos el tipo de suelo. Exacto. Perfecto. Ahora que ya tenemos esas dos variables, ¿qué tipo de fundaciones tenemos disponibles? Bien. En mi caso particular, mi preferencia particular a lo largo de todos estos años es la platea. Okay. Platea es una losa de hormigón armado que abarca la totalidad de la superficie que cubre la casa. Bien. Aparte de la platea, ¿tenemos otras opciones a elegir? Sí. Opciones que incluso he probado. Hay una muy común que se denomina zapata corrida, que no es ni más ni menos que una viga que va recorriendo todo el perímetro y todos los lugares donde hay que apoyar algún muro. Si bien están en sus extremos vinculadas o encadenadas entre sí, pero en los sectores medios, intermedios en cada uno de los ambientes de la vivienda, sigue existiendo la tierra, el suelo original, hasta que yo después haga un solado, un contrapiso que va a recibir el revestimiento. Ese es otro tipo de fundación. Yo particularmente lo probé un par de veces. Es como un marco nada más. Es como si fuera una viga que recorre. Sí. Exacto. Es como una silueta. Es una silueta de todos los muros de la casa donde van a ir apoyados. Solamente eso está formado, configurado por concreto y hierro, o sea, hormigón armado. El resto sigue el terreno natural. He visto que hay unas casas que están puestas sobre unos pilotes. Correcto. ¿Eso también es un tipo de fundación? Eso también es un tipo de fundación que hay que estudiarlo. Hay que ver fundamentalmente qué tipo de suelo hay y es muy utilizado para no tener que mover el suelo, para no hacer este movimiento de suelo para lograr la horizontal. Justo tengo un amigo que tiene una vivienda que está construida también en steel framing, pero es un ambiente boscoso. Y usaron muchos pilotes. La ladera de una montaña que tiene una pendiente considerable. A veces no tengo acceso para llevar una máquina a ese lugar y poder trabajar el suelo con una máquina porque en un lugar voy a tener que desmontar, retirar suelo y colocarlo y compactarlo en el lugar más bajo donde falta suelo. Con eso lo que hago es lograr la horizontal de esa rasante donde voy a apoyar las fundaciones de mi vivienda. Bien. Es un recurso utilizado generalmente cuando el suelo natural, el terreno natural, tiene mucha pendiente. Bien. O también también se utiliza mucho en lugares inundables, con lo cual yo despego el piso de mi casa, lo elevo a una cota, a una altura, donde sé que no va a llegar el agua, y bueno, en caso de inundación, la casa queda a salvo del nivel del agua. ¿Elegir el tipo de fundación, de cimiento, tiene alguna ventaja uno sobre la otra? Bueno, en mi caso siempre me he decidido por plateas. Bien. Porque la ventaja es de tipo operativo. Me ofrece una superficie totalmente plana, horizontal, nivelada, limpia, donde yo voy a poder trabajar, ejecutar todas mis tareas de montaje circulando libremente, para colocar escaleras, para colocar andamios, equipos. O sea, me independizo del suelo natural, que en general es muy irregular. Operativamente es más conveniente. Operativamente es mucho más conveniente. Bien. Desde el punto del costo,
sale muy parecido, no tiene una incidencia importante ni en más ni en menos en el costo de la fundación, pero sí a nivel operativo es muy eficiente y es mucho más conveniente porque voy a tener un lugar donde trabajar completamente limpio, seguro, despejado y horizontal. Bien, ahora hablando de los costos, me dices que no hay mucha variación de una alternativa con la otra, pero ahora quiero comparar los costos de una fundación para steel framing versus una fundación para un método tradicional de construcción como es albañilería. Claro. Yo me imagino, esto es lo que pienso yo y creo que muchos de los que están acá también podrían pensar lo mismo, que cavar, llenar de hormigón, hierro, todas estas cosas que tenemos que tener para una construcción normal va a costar mucho más que una platea, por así decirlo. ¿Es así? Sí, es así, correcto. Okay. Exactamente así. Cuando yo voy a colocar una casa en un terreno donde el peso, la carga de esta casa es de 8 a 10 veces mayor que en el caso del steel framing, evidentemente voy a necesitar un cimiento y una reacción del terreno distinta. Voy a necesitar que esos cimientos sean capaces de tomar una carga mucho mayor. Sí. Con lo cual va a ser más caro. Claro. En el caso del steel framing, y utilizando una platea de fundación, esta losa maciza de hormigón armado con todas sus vigas perimetrales apoyada sobre el terreno, distribuyendo carga en forma pareja, va a ser mucho más eficiente. Y al colocar una vivienda que es mucho más liviana, voy a tener resultados a menor costos y óptimos desde el punto de vista estructural. Perfecto. Ahora quiero hacerte unas preguntas que siempre salen en este tema de fundaciones y que ya la hemos visto también en diferentes comentarios. Y es, ¿qué pasa cuando estamos construyendo en un ambiente que es sísmico, ¿no? ¿Esa platea aguanta ese tipo de movimientos? Si es un ambiente también con mucho viento. La clásica que a veces pasa con estas preguntas, ¿no? ¿Mi casa se puede volar? ¿No? Respóndeme un poco esas preguntas a nivel de sísmica y a nivel de carga de viento, por favor. En ambos casos, si hemos recurrido a un calculista estructural, hemos recurrido a un estructuralista, bien, no va a pasar ninguna de las dos cosas, no va a tener problemas en ninguna de las dos situaciones. Porque en el caso del sismo, al tener una vivienda mucho más liviana, voy a tener menos impacto de esta onda sísmica sobre mi vivienda. Okay. Va a impactar mucho menos. Y en el caso del viento, la platea de hormigón va a estar calculada para que sea el suficiente anclaje para que no se vuele. Okay. Bien. En ambos casos, recurriendo a un calculista, en cualquier sistema constructivo que quieras hacer tu casa, tenés que recurrir a un calculista para que no vayas a tener problemas en ninguno de estos aspectos. Bien, entonces nos remontamos a los primeros episodios donde hay que hacer una buena ingeniería al inicio. Siempre. Para poder tener bien los cálculos y Siempre. Evidentemente ahora con este nuevo tema que estamos incorporando, que es un previo estudio de suelos. Probablemente estén a punto de invertir o de afrontar la mayor inversión a nivel familiar, que es tener la casa propia. Hay que tomar todos los recaudos. Pagar un plano de ingeniería, el costo de pagar un plano de ingeniería no incide absolutamente en nada en el valor total de la obra. Es totalmente recomendable y yo les diría que es lo primero que hay que hacer, tener una buena ingeniería, un buen cálculo de mi casa, porque voy a estar viviendo adentro con mi familia y no quiero tener problemas ni cuando corra viento, ni cuando haya un sismo, ni que condense agua cuando empiece a hacer frío. Las fisuras, nada, las grietas, ni todo fisuras, eso que ni humedades, no quiero nada. Eso lo logro invirtiendo en un buen plano, en una buena documentación, en un buen profesional. Bien. Que finalmente son costos marginales comparándolos con el costo total de vivienda, ¿no? Con respecto al costo total de la vivienda, no llega al 0,5%, nunca supera el 1%. Buenísimo. Visto de esta manera, no puedo escatimar en lo que me va a dar la vida útil, la seguridad estructural, todo este confort que estamos hablando de una vivienda, me lo va a dar haber contratado a un profesional y generar la documentación técnica necesaria. Es muy importante.
Fernando, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información en este episodio. Espero que estén disfrutando mucho de lo que estamos haciendo aquí. Ya tenemos varios episodios que hemos lanzado. Si quieren seguir aprendiendo sobre cómo construir con steel framing, quédense conectados a este canal, pásenle la voz, comenten esto con otras personas que estén pensando en armar sus viviendas, porque vamos a seguir compartiendo mucha información de valor junto con Fernando para aprender cómo construir con este método que está revolucionando mucho la forma de construir nuestras viviendas. Nos vemos. Chao.